Bueno, ya adentrándonos en el tercer y último punto de la estructura del sistema de ciudades, y ya les había comentado en el video anterior sobre lo que es la distribución funcional y había dado esa introducción a la estructura, distribución funcional dentro de la estructura, y hablamos que está referida a la existencia de actividades económicas, que es lo que justifica la presencia y es la esencia, es el corazón de funcionamiento de toda ciudad y de todo sistema urbano. En este caso, cuando se analiza o se estudia la distribución funcional o la función regional, nos basamos en un concepto de empleo normal, y se mide a través de la proporción de empleo que existe en cada una de las ramas de actividad económica que se puedan considerar normal dentro de las distintas ciudades. ¿Cuáles son esas actividades económicas que se consideran normales dentro de las unidades urbanas que conforman el sistema? Bueno, aquellas actividades económicas asociadas al sector secundario y al sector terciario, las actividades manufactureras, de transformación de productos, los comercios, las actividades comerciales, las transacciones comerciales y todos aquellos servicios que se ofrecen dentro de la ciudad. Esta distribución o la función regional se puede medir, se cuantifica a través de lo que se denomina el índice de Nelson, que es un índice que permite medir la especialización que tiene una ciudad en cierta actividad y con qué intensidad se da esa actividad dentro de la ciudad. Y se refleja a través de esta fórmula del índice de Nelson de una ciudad I en una actividad J. En este caso, el índice se mide por sector o por actividad. Si queremos saber los niveles de especialización de las distintas actividades, hay que sacar un índice de Nelson para las distintas actividades. Sin embargo, este índice es general, entonces aquí se contemplan demás actividades, las demás actividades. Se pueden contemplar. Lo que ya forma parte del índice, la AIJ, es el empleo X en la ciudad Y en la rama de actividad J menos el promedio de empleo de la actividad J sobre la desviación en el tipo de empleo en el sector, en la rama de actividad J. Un ejemplo para que lo entiendan. Vamos a calcular el índice de Nelson para la ciudad de Mérida en el sector turismo, en la rama de actividad turística. Bueno, este AI sería el empleo para la ciudad de Mérida en el sector turismo menos el promedio de empleo en el sector turismo sobre la desviación que existe del empleo en el sector turismo. Eso calculando ese índice de Nelson para esa actividad en la ciudad de Mérida. Este empleo nos lleva a analizar esos niveles de especialización. Voy a retomar el ejemplo que tiene o que tenga la ciudad de Mérida en la actividad turística. Esos niveles de especialización o ese índice me permite decir si la actividad turística o si la ciudad de Mérida se especializa dentro de su economía en las actividades en el sector turismo. También se puede analizar a través de un índice que ustedes, bueno, ya hace tanto tiempo pudieron ver en otras áreas, como por ejemplo cuando se habla el coeficiente de localización simple o el índice de excedente de los trabajadores, que también son índices que permiten medir especialización. En el caso del coeficiente de localización simple, hablamos de mayor especialización, menor especialización. También uno se puede, a través del coeficiente de localización simple, se puede inferir si
cierta ciudad no posee especialización, entonces lo que hay es una diversificación de una gran variedad de servicios. En el caso de que una ciudad estaría más especializada o estaría especializada en una actividad X, cuando tiene una proporción de empleo en esa actividad mayor que la media, es decir, que la media más la desviación estándar, es decir, si sumamos el promedio más la desviación de ese tipo y ese valor es inferior al empleo que se da en esa actividad, podemos decir que esa ciudad es especializada en esa actividad. Por lo tanto, a mayor valor, mayor especialización, es decir, a mayor valor del índice de Nelson, mayor especialización tendrá esa ciudad. Carter, en el 1983, señala que las ciudades cumplen 3 roles regionales en virtud del desarrollo de las funciones urbanas que tiene cada una de ellas. El primero de ellos, que Carter señala, es el rol de lugar central o de servicios generales, en el que las ciudades abastecen de bienes y servicios al territorio propio, es decir, a la misma ciudad, y además constituye un área de influencia alrededor de la ciudad de la cual ella abastece de bienes y servicios generales a su entorno inmediato. La segunda función que establece Carter son las ciudades con funciones de transporte. Y estas ciudades son aquellas que realizan actividades asociadas a la distribución y a la conexión de transportes y fungen como puntos de ruptura de carga a lo largo de líneas de comunicaciones importantes. Nosotros tenemos en Venezuela ciudades que tienen esta función, funciones de transporte, son nodos que permiten distribuir la población a otras áreas dentro del territorio. Por ejemplo, en el estado de Mérida, El Vigía, la ciudad de El Vigía, puede tener esa función de transporte, porque en El Vigía funge como un centro donde hay distribución de población hacia el estado Táchira, hacia el estado Zulia, hacia el mismo estado Mérida, hacia el estado Trujillo y hacia el centro occidente del país. La tercera función que señala Carter es la de las ciudades especializadas, cuya área de mercado es mucho más grande que el área de influencia de un lugar central. Recuerden que un lugar central simplemente abastece de bienes y servicios a su entorno inmediato. Una ciudad especializada abastece de bienes y servicios en un cierto tipo de actividad más allá de su entorno inmediato. Hace años atrás, hace décadas atrás, la ciudad de Mérida tenía unos niveles de especialización que competían entre el sector turismo y el sector universitario, educativo, puesto que la Universidad de los Andes se constituyó como un gran centro de atracción de población joven hacia la ciudad, población que no solamente venía de la ciudad de Mérida y de sus áreas subyacentes o de las ciudades subyacentes, sino que también venía población de otras ciudades, de otros estados, incluso desde el centro del país hacia la ciudad de Mérida para la actividad educativa, sector universitario, educación superior, igual que el turismo también se convirtió en un foco de atracción de población de todo el territorio nacional. Sin embargo, esa actividad turística era efímera, era estacionaria, era en ciertos momentos, en lo que se denomina aquí la temporada alta del turismo, lo que son las navidades, diciembre, enero, las vacaciones, julio, agosto, septiembre, donde el sector turismo atraía gran cantidad de población. Por ejemplo, las industrias extractivas, hay un ejemplo, y las manufactureras de amplios mercados, incluso menores, con ámbitos de distribución más reducidos. También fungen las ciudades especializadas como esos nodos donde la industria tiene un gran peso. Hay ciudades especializadas en la actividad industrial. Las ciudades de la región Guayana, por ejemplo, son ciudades especializadas en actividades industriales. Lo que se intentó hacer en el centro del país también con el modelo de sustitución de importaciones, donde se comenzó a invertir en la industrialización del país y en ciertas ciudades, como por ejemplo Valencia, Maracay, que se intentó crear ese modelo, pero bueno,
fracasó. A estos tres tipos que señala Carter se le suma un cuarto tipo de funciones que no señala Carter. Ojo, este cuarto tipo no lo señala Carter, sino que surge luego al ver la complejidad que se va dando dentro del sistema y el surgimiento de distintas actividades económicas que comienzan a competir entre ellas por atraer más población. Y eso se denomina las ciudades diversificadas. En estas ciudades diversificadas no existe especialización, es decir, el índice de Nelson no va a arrojar ningún tipo de especialización, sino que todas las funciones tienen la misma importancia. Entonces hay una diversificación de todo el aparato productivo dentro de ese sistema. Aquí hay un cuadro, y con esto vamos cerrando este tema, el tema de la estructura, y es donde vemos dos tipos de ciudades, los sistemas monocéntricos y los sistemas polinucleares, con las estructuras dominantes, las estructuras tanto en los tres tipos, distribución horizontal, vertical y funcional. En los sistemas monocéntricos, la distribución horizontal, es decir, la distribución espacial de las ciudades va a ser concentrada. ¿Por qué concentrada? Porque la concentración de todo el sistema va a estar alrededor de ese único centro, de esa única ciudad grande que abastece de todos los bienes, de todos los servicios y que domina toda la escena dentro del aparato productivo. La distribución vertical es primada, hay una macrocefalia urbana, puesto que hay una sola ciudad que prima sobre las demás y que opaca la importancia de las demás. La distribución funcional va a ser un predominio de lugares centrales. ¿Por qué un predominio de lugares centrales? Puesto que hay una única ciudad que abastece de bienes y servicios a todas las demás. Esas demás ciudades van a abastecer de bienes y servicios a sus hinterland más inmediatos. Es decir, no va a haber especialización en las ciudades, sino que simplemente son sistemas abastecedores de servicios generales. Puesto que la única ciudad, la ciudad central, es la que domina toda la escena. En los sistemas polinucleares, la distribución horizontal es dispersa, ya que hay muchos núcleos que concentran población, son distribuciones iguales, similares, entonces la población tiende a dispersarse y los núcleos comienzan a aparecer de forma dispersa. La distribución vertical va a cumplir con una distribución log normal, va a ser una distribución dentro de la jerarquía equilibrada, puesto que como hay dispersión, no hay una primacía de una ciudad central, ni de dos, ni de tres, sino que todas las ciudades tienen cierta importancia, pues va a haber una distribución equilibrada dentro del rango de las ciudades. Y el predominio o la distribución funcional, ese predominio de actividades económicas, lo que va a primar van a ser las ciudades diversificadas, es decir, ninguna ciudad va a especializarse en ningún sector de la economía, sino que todas las funciones dentro de la ciudad van a tener la misma importancia, va a haber una competencia dentro de todos los sectores y todos los sectores van a crear una misma importancia. Con esto vamos cerrando este tema que tiene que ver con la estructura del sistema de ciudades. Espero que les haya servido para aclarar dudas que puedan tener al momento de leer la literatura, la bibliografía que tienen a la mano, puesto que acá yo intento explicarles casos puntuales, darles ejemplos y explicarles con algunos ejemplos prácticos y visibles lo que la literatura va a reseñar. Ya el tema 3.3 tienen el texto, tienen el texto a la mano, y del tema 3.4 en el aula virtual van a tener el nuevo texto, unos nuevos textos que no se los he enviado, sino que los van a conseguir en el aula virtual para cubrir el tema 3.4 sobre el desarrollo histórico del sistema urbano venezolano.